factores que afectan al equilibrio o que modifican el equilibrio, ¿vale? El primer factor, pues tenemos la temperatura, o está relacionada al fin y al cabo con el calor, la presión, las concentraciones y el volumen, ¿vale? Todo esto pues se va a explicar con la ley de Le Chatelier, ¿vale? Vamos a empezar con las concentraciones primero. ¿Vale? Con las concentraciones, si yo tengo una reacción que sea A más B y C más D y pues está en equilibrio, ¿vale? Si una reacción está en equilibrio, ¿vale? Puede pasar una serie de cosas. Puede pasar que añadimos reactivos. Puede pasar que añadimos productos. Cuando digo reactivo, me puede ser todos los reactivos o algún reactivo, y cuando digo añadimos producto, puede ser algún producto o todos los productos, ¿vale? Es lo de menos. Podemos también quitar reactivos o quitar productos. Entonces, estas son las 4 cosas que puede pasar cuando esté una reacción ya en equilibrio, ¿vale? Está en equilibrio. Si estamos en un equilibrio y añadimos reactivos, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber más de la cuenta de esto, con lo cual la reacción se va a desplazar hacia la derecha, ¿vale? Entonces, se desplaza hacia la derecha, ¿qué significa? Que se gastará el reactivo ese que hemos añadido, ¿vale? Se gasta y aumenta, por tanto, pues los productos, ¿vale? Nosotros, ¿qué tendríamos que decir? Nosotros tendríamos que decir que, según la ley de Le Chatelier, al haber añadido reactivo, la ley de Le Chatelier lo que dice básicamente es que hay que hacer justo lo contrario que hayamos hecho. ¿Qué es lo contrario de añadir reactivo? Pues gastarlo, quitarlo. Y si gastamos reactivo, la reacción ¿hacia dónde va a ir? Pues hacia la derecha. De manera que, ¿qué va a ocurrir? Pues ¿qué va a ocurrir? Porque se va a formar productos. Si añadimos productos, pues la ley de Le Chatelier lo que nos dice es que los productos ahora van a gastarse. Si hemos añadido, los productos se tienen que gastar. Entonces, si gastamos los productos, la reacción se va a ir hacia la izquierda y se van a formar reactivos. ¿Vale? Si quitamos reactivos, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que, según la ley de Le Chatelier, si hemos quitado reactivos, lo que tenemos que hacer es ahora darle reactivo, aumentar reactivos. Entonces tenemos que aumentar los reactivos. Con lo cual, si aumentamos, ¿cómo se aumentan los reactivos? Yendo hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que la reacción se gaste producto y, al gastar ese producto, pues se forme nuevos reactivos. De esa manera se aumentan los reactivos. Y si lo que hacemos es quitar productos, pues según la ley de Le Chatelier, lo que vamos a tener que hacer ahora es justo lo contrario, es decir, aumentar los productos. Y si tenemos que aumentar los productos, ¿cómo lo vamos a aumentar? Pues gastando reactivos. Si yo gasto reactivos, la reacción se desplaza hacia la derecha y se forman productos. Por eso aumentaría los productos. Y de esa manera, pues haciendo todo esto, se volvería al equilibrio, ¿vale? Se volvería a conseguir que estuviésemos en equilibrio, ¿vale? Entonces, así es como afectan las concentraciones, es decir, añadir o quitar sustancias. Si añadimos o quitamos sustancias, pues estamos rompiendo el equilibrio, y para volver a recuperar el equilibrio, pues según la ley de Le Chatelier, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Si me están diciendo que aumentemos algo, pues lo tenemos que disminuir. Si tenemos que disminuir algo, pues tenemos que aumentarlo, ¿vale? Esas serían las concentraciones. ¿Cómo afectan las concentraciones? Siguiente caso, la temperatura o el calor, al fin y al cabo. Bien, la temperatura. Tenemos dos situaciones que vamos a poder tener. Que la reacción sea exotérmica o que la reacción sea endotérmica. Voy a empezar con las reacciones exotérmicas. Acordaos que en las reacciones exotérmicas se libera calor. Con lo cual, si se libera calor, si yo tengo una reacción A más B, flecha C más D, las reacciones exotérmicas normalmente se pone la entalpía pues aquí al margen, ¿no? Y la entalpía suele ser negativa. Una forma de escribir las reacciones va a ser de esta manera. La otra es escribir el calor incluido en la parte de los productos, ¿vale? Cuando se libera calor,
pues el calor se pone en los productos. Entonces, si me dice que aumentamos la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Pues se supone que si esta reacción, así tal y como está, ya está en equilibrio, y me dicen que hemos aumentado la temperatura, ¿qué ocurre? Pues que aumentar la temperatura provoca que se haya roto el equilibrio. Y si se ha roto el equilibrio, para volver a recuperar el equilibrio, según la ley de Le Chatelier, vamos a tener que hacer justo lo contrario. ¿Qué es hacer justo lo contrario? Disminuir esa temperatura. Entonces, ¿cómo se disminuye la temperatura? Aumentar la temperatura viene a ser lo mismo que aumentar el calor. Entonces, si yo aumento la temperatura, estoy aumentando el calor, teniendo en cuenta que el calor en las reacciones exotérmicas está en los productos, pues es como si es lo mismo que si hubiésemos aumentado los productos. Entonces, ¿qué me dice la ley de Le Chatelier? La ley de Le Chatelier lo que me dice es que tengo que hacer justo lo contrario, tengo que disminuir esos productos. ¿Cómo se disminuyen los productos? Pues haciendo que la reacción se desplace hacia la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda. Y si se desplaza hacia la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a aumentar los reactivos. Se van a formar nuevos reactivos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afecta, ¿vale? ¿Cómo afecta un aumento de temperatura? Un aumento de temperatura es un aumento de calor, que es un aumento al fin y al cabo en la parte de los productos. Lo que va a provocar es que la ley de Le Chatelier dice que hay que hacer justo lo contrario. Hay que disminuir los productos yendo hacia la izquierda y aumentando pues la cantidad de reactivos. ¿Que eso qué va a provocar? Pues que el aumento de reactivos va a provocar que la temperatura disminuya. Es decir, justo lo contrario de lo que pasó. ¿Vale? Si hubiese dicho lo contrario, si me dicen que ha disminuido la temperatura, que es lo mismo que disminuir el calor y que es lo mismo que disminuir los productos, porque dice la ley de Le Chatelier que tendríamos que hacer justo lo contrario, tendríamos que aumentar los productos. ¿Cómo aumentamos los productos? ¿Cómo formamos productos? Pues desplazándonos hacia la derecha, gastando reactivo. Entonces, si gasto reactivo, lo que va a ocurrir es que la temperatura pues aumentará y ya compensará ese equilibrio, volverá a ese equilibrio. ¿Vale? Esto en las reacciones exotérmicas. Si la reacción fuese endotérmica, en las reacciones endotérmicas, pues acordaros que si la reacción es A más B, flecha en flecha, C más D, se puede escribir la entalpía al margen y la entalpía me la pondrían en positivo. La otra manera de escribirlo, que es la que me interesa, pues es en la parte de los reactivos, como calor. Entonces el calor ahora estaría en los reactivos. ¿Y eso qué implica? Pues que va a ocurrir pues, justo lo contrario que lo que hemos estado haciendo pues, anteriormente, ¿no? Si aumentamos la temperatura, que es lo mismo que aumentar el calor, ahora sería aumentar ¿qué? Pues los reactivos. Y si aumentamos reactivos, estamos rompiendo el equilibrio, con lo cual, ¿qué me dice la ley de Le Chatelier? Que tengo que hacer justo lo contrario, tengo que gastarlos. ¿Cómo gasto reactivos? Desplazándome hacia la derecha. ¿Y provocando qué? Pues un aumento de producto. O sea, se formarían productos. De esta forma, formando productos, disminuiría el calor, la temperatura. Y ya habríamos compensado el equilibrio. Si hubiese disminuido la temperatura, que es lo mismo que disminuir el calor, y que es lo mismo en este caso que disminuir los reactivos, pues entonces se rompería el equilibrio en ese caso. ¿Y qué me dice la ley del Le Chatelier? Pues que tendríamos que hacer justo lo contrario, es decir, tendríamos que aumentar los reactivos, formar reactivos nuevos. ¿Y esos reactivos nuevos qué implican? Pues que tendríamos que ir hacia la izquierda para gastar productos. O mejor dicho, gastaríamos productos yendo hacia la izquierda para formar reactivos. De esa manera, pues conseguiríamos que la temperatura aumentara de nuevo y, por tanto, pues, se volviese al equilibrio. ¿Vale? Pues estos serían los cambios que se producen si modificamos la temperatura, dependiendo de si la reacción es exotérmica o de si la reacción es endotérmica. Siguiente factor que afecta, que van a ir pues, ligados la presión y el volumen. Voy a empezar con la presión.
La presión, acordaros que está relacionada al fin y al cabo con los gases. Así que en este caso, pues tendríamos que tener en cuenta únicamente los gases. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en ese aspecto? Pues que si la reacción es A más B, flecha, flecha, C más D, imaginaros que todos son gases, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta los coeficientes de esos gases, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué puede ocurrir? Puede ocurrir que me digan que aumento la presión o puede ocurrir que me digan que disminuye la presión, ¿vale? Entonces, aumentar la presión significa disminuir el volumen, ¿vale? Aumentar la presión significa disminuir el volumen. Entonces, cuando se disminuye el volumen, ¿qué ocurre? Que se rompe el equilibrio. ¿Y qué hay que hacer para volver a recuperar el equilibrio según la ley del Le Chatelier? Volver a aumentar el volumen. Entonces, si tengo que volver a aumentar el volumen, ¿cómo aumento el volumen? Desplazándome hacia donde haya más moles gaseosos. ¿Y dónde habrá más moles gaseosos? Pues habrá más moles gaseosos en función de los coeficientes que haya delante de los compuestos gaseosos. O sea, esto y esto habría que sumarlo, esto y esto habría que sumarlo y ver quién es más grande. El que sea más grande, pues se irá hacia ese sitio. Si es más grande los productos, pues se irá hacia los productos, hacia la derecha, y si es más grande los reactivos, pues se irá hacia la izquierda. ¿Vale? Si disminuimos la presión, ¿qué está ocurriendo? Pues disminuir la presión significa aumentar el volumen. Y entonces yo lo que tengo que hacer, según la ley de Le Chatelier, pues es justo lo contrario. Tendría que disminuir ese volumen para que volviese al equilibrio. Con lo cual tendría que desplazarme pues, hacia donde haya menos moles gaseosos. ¿Vale? Y esto es la presión, al fin y al cabo. Entonces, si alguno de los compuestos no es gas, no se tiene en cuenta su coeficiente. Es decir, si esto fuese un sólido, este coeficiente no tendría que utilizarlo, nada más que utilizaría este de aquí. Y tendría que ver si este con respecto a esto más esto, pues es más grande o es más pequeño, y ya con eso pues veo qué es lo que tengo que hacer. Y luego el cuarto paso es el volumen, ¿vale? Cuando me hablan de presión, siempre la relacionamos con el volumen para luego ver qué tengo que hacer. Directamente cuando me hablan de volumen, directamente hago lo contrario. Es decir, si me aumentan el volumen en una reacción, lo que tengo que hacer es, para volver a recuperar el equilibrio, es justo lo contrario, disminuir ese volumen. ¿Y cómo disminuyo ese volumen? Pues yendo hacia donde haya menos moles gaseosos. Gaseosos. Y si me disminuyen el volumen, pues entonces se rompería el equilibrio. Y si se rompe el equilibrio, tendré que recuperarlo o haciendo lo contrario, es decir, aumentando ese volumen. Es decir, desplazándome hacia donde haya más moles gaseosos. ¿Vale? Así que esta sería, al fin y al cabo, pues la relación de todo esto.